Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Pues me da muchísimo gusto estar de nuevo y para platicar del tema de hoy, que es el átomo. Antes quiero mencionarles que por favor, si alguien tiene alguna actividad que no ha entregado, la manden por favor para que puedan ser evaluados. Y bueno, ya saben ustedes que deben de hacer las actividades que corresponden a la semana 13, por favor, y hagan un resumen de este video. Bueno, hablemos del átomo. Antiguamente no se sabía que estábamos formados por átomos o por moléculas, hasta que hubo varios investigadores que se pusieron a pues ver qué era lo que pasaba, cuál era la parte más pequeña de nosotros, y entonces a través de muchos ensayos químicos y muchos experimentos llegaron a la conclusión que nosotros estábamos formados por moléculas, entre ellas, por ejemplo, pues el carbono, macromoléculas como el agua, pero no sabían en sí qué era la parte estructural de todas ellas, porque ellas se podían ver, tocar, por ejemplo, el agua, ¿no? O cualquier parte, no sé, madera, nosotros mismos. Haciendo muchas más investigaciones, los pensadores de aquel entonces, naturalistas, decidieron hacer un modelo en el cual decían que tenía que haber algo más pequeño que las moléculas. Y entonces, pues analizando todo esto, viendo lo más pequeño de las moléculas, llegaron a la conclusión que había una parte en la que, o un momento en el que ya no se podían hacer más pequeñas estas moléculas y que conservaran las características de ese elemento químico. Ahora nosotros así le podemos llamar. A eso se le llamó átomo y se definió como la parte más pequeña e indivisible de un elemento químico que aún conserva sus características propias. Ese es el átomo. Existieron muchos modelos atómicos que yo les encargo que investiguen, por favor, pero lo más importante es que llegaron a la conclusión que el átomo, imagínense, es algo circular, ¿verdad? Que dentro va a estar formado por un núcleo y en ese núcleo va a tener dos tipos de partículas diferentes. Unos son los protones, que van a tener carga negativa, y los neutrones, que tienen carga positiva y negativa al mismo tiempo. Pero no hallaban cómo hacer que estuvieran las cargas negativas, y a esos les llamaron electrones. Y los electrones, que son cargas negativas, supusieron, y hasta la fecha es una teoría, que los electrones giran alrededor de ese núcleo con una cantidad diferente de electrones, pero que son, junto con los protones, son y los neutrones los que le dan esa capacidad a ese elemento químico de tener características propias. Cuando investigaron todo eso, pues fue una revolución, ¿no? En la química, porque entonces empezaron a conocer los diferentes elementos químicos que existen, que se conocen, están todos agrupados en la tabla periódica de los elementos químicos. Cada que se puede en las investigaciones se van agregando nuevos elementos químicos que han descubierto pues en la Tierra, ¿sí? Y ellos tienen características propias. Esos elementos químicos tienen masa atómica, número atómico, valencia o electronegatividad también, electronegatividad, en fin, tienen la forma en que ya se sabe ahora en la actualidad cómo es que los electrones se comportan diferente a sus diferentes niveles electrónicos, cómo se forman los enlaces químicos, por ejemplo, covalentes, no covalentes, iónicos, metálicos, etcétera. Sí, pero todo es basado en hablar del átomo. Pues como todo descubrimiento, la energía atómica se ha utilizado para cosas muy positivas,
pero también se ha utilizado para cosas pues muy negativas. Bueno, dentro de las cosas negativas podemos hablar pues las bombas atómicas y todo ese arsenal nuclear que existe en el planeta para pues destruirnos unos a otros. Pero también tenemos cosas positivas, como mencioné, la energía nuclear se utiliza para mover ciertas máquinas, por ejemplo, submarinos, barcos, también pues para generar energía eléctrica y así, ¿no? También tenemos, por ejemplo, para hacer estudios clínicos a las personas, existen aparatos, en fin, no nos podemos quejar de lo malo porque también tenemos muchas cosas buenas. Aquí lo importante de esto es que nosotros decidamos darle un buen uso. Bueno, me dio mucho gusto estar con ustedes. Por favor, hagan todas las actividades que les encargo y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.